Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. No, aquí. Ay, gracias. Quiero tomar, más que del Evangelio, hoy quisiera tomar la primera lectura. Se me hace algo muy interesante para recordar o para aprender en el caso de que no se supiera. Escuchamos en la primera lectura: cuando el pueblo de Israel es liberado, Dios los saca, Dios toca el corazón del rey que los tiene ahí sujetos, esclavizados, y les permiten ir a su tierra, a la tierra de Israel. Y entonces empieza la lectura de la palabra de Dios, del libro de la ley. Empieza a darse al pueblo, se reúne todo el pueblo desde el amanecer hasta el mediodía. Y cuando empiezan a escuchar el pueblo de Israel, lloran. ¿Por qué lloran? Lloran porque entienden la palabra de Dios. Lloran porque entienden la palabra de Dios. Esto es lo que se le llama inteligencia espiritual. Hay una inteligencia humana que nos permite comprender las cosas humanas, y hay una inteligencia espiritual que nos permite entender las cosas de Dios. Son dos clases de inteligencia. Por eso hay gente que es muy inteligente, pero no entiende nada de la Biblia, no entiende nada de las Sagradas Escrituras, no entiende nada de las cosas de Dios, y son mentes muy brillantes. San Agustín era una de estas personas, una mente brillante la de San Agustín. Sin embargo, al principio él no entendía, rechazaba, se mofaba de las cosas de Dios. Por eso todos necesitamos de esta inteligencia espiritual. Esto para escuchar la palabra de Dios con eficacia. Porque si no, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar las homilías, y nuestra vida va a seguir siendo la misma de siempre. Para que la palabra de Dios tenga eficacia, escucharla con eficacia, bueno, primero hay que estar dispuestos a escuchar. Ya no todos escuchan la palabra de Dios. Hay personas que van a la Santa Misa y dicen: ya me lo sé. Como cada 3 años se repiten las mismas lecturas, no faltan personas que dicen: yo ya me lo sé, hasta ya sé qué es lo que va a decir el Padre. Y a veces sí le atinan.
a veces sí le atinan, ya saben lo que va a decir el Padre o lo que no va a decir el Padre. Sí, a veces le atinan. Pero para escuchar la palabra de Dios, primero hay que estar dispuestos a escuchar con inteligencia espiritual, no pretender entender con la mente humana, porque nuestra pobre mente humana ha sido creada para entender el orden de lo material y después del pecado original perdió la capacidad, perdimos esa inteligencia espiritual y nos fue dada solamente la inteligencia propia de la naturaleza humana. Entonces, por eso necesitamos, para entender lo que escuchamos en cuanto a las cosas de Dios, el que no tiene inteligencia humana, la maestra le puede estar diciendo, a ver, L más A, ¿qué es? Y bueno, ¿qué es? La letra esta, ¿cuál es? L. ¿Cuál es esta letra? A. Y si juntamos L y A, y no sabe. Pero fíjate bien, esta es una L y esta es una A. ¿Cómo se pronunciaría la A? Y no sabe. No entiende. Está bloqueado su capacidad, su inteligencia humana está bloqueada, no entiende. No es que sea tonto, no es que sean tontas las personas que no entienden, tienen bloqueos y no pueden desarrollar su inteligencia humana. Pero no solamente existe la inteligencia humana, también existe la inteligencia espiritual. Por eso, pero esta exige también que nosotros escuchemos y escuchemos con atención, escuchemos con fe nosotros, y entonces vamos a poder experimentar la fuerza divina que se desprende de la palabra de Dios. La fuerza divina que se desprende de la palabra de Dios, esa presencia del Espíritu Santo cuando se está proclamando la palabra de Dios o cuando se está explicando la palabra de Dios, y cuando se empieza a crecer, se empieza a adquirir la inteligencia espiritual, entonces la gente dice, ya entendí, ahora sí entiendo, ya estoy viendo, ahora sí, qué claro es esto, pero es inteligencia espiritual. No depende tanto del predicador, tiene algo que ver ciertamente, tiene algo que ver, pero no depende tanto, más bien depende de ese don que Dios regala, porque es algo que viene de Dios. Esa inteligencia espiritual no es propia de nosotros, no es propia de la naturaleza humana. Es cuando se tiene esta inteligencia espiritual, la persona capta a ese Espíritu Santo trabajando, la persona sabe que Cristo le está hablando. Por eso en la liturgia eucarística, ya ven que no podemos decir que está dividida, pero sí que tiene dos partes la liturgia eucarística, y una es la liturgia del sacrificio y la otra es la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra tiene altar. Fíjense lo importante que es. La liturgia de la palabra tiene altar, y el altar de la liturgia de la palabra se llama ambón, y desde allí se proclama la palabra de Dios. Así de que debe ser algo muy importante. La iglesia comprendió con inteligencia espiritual que es muy importante la proclamación de la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios es proclamada, no siempre es entendida. Por eso es que una palabra proclamada, la palabra de Dios proclamada, si no es entendida, ¿cómo nos va a convertir? ¿Cómo nos va a transformar? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Necesitamos entenderla para poder permitirle que vaya cambiando nuestra vida. Pero es eso. Vean cómo, si recuerdan ustedes el pasaje aquel donde Jesús, después de la resurrección, va caminando con los apóstoles, con unos discípulos a Emaús. Y entonces ellos van tristes y Jesús se los alcanza, va caminando. ¿De qué van tan tristes? ¿Cómo eres el único que no se ha dado cuenta de lo que acaba de suceder? Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en palabras y en esto. Y Jesús le dice, ¿qué cerrados de mente son? Y dice la palabra de Dios, y les empezó a explicar las sagradas escrituras. Fíjense, no les dijo, miren las llagas. Allí está todo. En las sagradas escrituras, allí está la verdad revelada por Dios. Dichoso el que la entienda.
Dichoso el que la puede entender, porque Dios le permite entenderla. Eso no es cosa humana, es porque Dios le permite. Allí está el camino que hemos de recorrer, ahí está la medicina que debemos de tomar, allí está la salvación, cómo alcanzar la salvación. Allí encontramos todo lo que es necesario para nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios que Jesús les abre el entendimiento a los apóstoles, en otro pasaje, para que comprendan las Escrituras. Les abre el entendimiento, inteligencia espiritual, para que puedan entender lo espiritual, porque no vamos a hablar de lo material. De lo material se habla de otra manera, de lo espiritual, si Dios no nos asiste, no vamos a poder entender, no vamos a poder saber nada. Entonces, Jesús es el que nos debe de abrir la inteligencia o darnos lo que se llama la inteligencia espiritual. Y entonces, escuchar la palabra de Dios con fe va a hacer que se fortalezca nuestra fe. Cada vez vamos a ir entendiendo más, y desde el ambón, con inteligencia espiritual, aquellas personas a quienes Dios se los regale, van a entender que Dios les habla a todos, pero de una manera especial a ti. Dios está hablándole a todos les está diciendo lo mismo, de una manera especial a ti. A todos se los está diciendo de acuerdo a su contexto personal, porque no todos viven lo mismo y por lo tanto no entenderían de la misma manera. El Señor a todos les explica desde su propio contexto, por eso todos saben qué hacer en ambientes diferentes. Pero es una sola la inteligencia espiritual, la que nos permite entender. Por eso el pueblo de Dios lloró, entendió. Yo les platicaba, bueno, nomás voy a tomar la última parte de esa que les decía de aquel joven que estuvo en la cárcel porque traficaba droga y alguien le aventó una Biblia por abajo, por la puertita donde le pasaban el plato para comer. Y entonces él agarra, dice él, me dijo a mí, ¿verdad? Dice, yo tuve que pensar, o me suicido o leo la Biblia. Porque dice que su desesperación era muy grande. Y dice, me faltó valor para suicidarme y agarré la Biblia. 3 veces la leyó. Antes de que terminara la tercera vez que la leía, viene la inteligencia espiritual. Y dice él, entendí, yo soy como Israel. Yo estoy aquí porque yo lo merezco, son mis pecados los que me trajeron aquí, esto sirve para expiación, todo lo entendió, inteligencia espiritual. Dice, en ese momento dejé la Biblia a un lado, me puse de rodillas y dije, Señor, aquí estoy, si esto es lo que tú ves que es conveniente y necesario, hágase tu voluntad. Dice, y regresó la paz a mí. No cambiaron las circunstancias, no se solucionó nada. En ese momento solo él cambió, inteligencia espiritual, entendió las Sagradas Escrituras, entendió su vida, viendo la vida del pueblo de Israel, inteligencia espiritual. Cuando el sacerdote que está predicando habla movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, entonces es Dios quien está hablando. A través del sacerdote, pero ya es Dios el que está hablando cuando el sacerdote empieza a hablar movido por el Espíritu Santo. Aunque el sacerdote no se dé cuenta, el Señor empieza a hablar con su pueblo y le responde a uno y reprende a otro y corrige a otro. El Señor está haciendo, está trabajando. Empieza el Señor a escarbar en nuestras vidas. Una palabra divina, una palabra que brota de un sacerdote inspirado, entonces diríamos una palabra inspirada por Dios nos inspira a hacer algo. Por eso las personas que reciben esta inteligencia espiritual saben qué hacer. No digo que puedan, solamente digo saben qué es lo que tienen que hacer. Empiezan a ver el camino. Antes veían todo oscuro, antes no veían una sola puerta abierta, ahora ya saben lo que tienen que hacer. Eso es mucho,
Porque cuando te sientes mal y ni siquiera sabes por qué y ni siquiera sabes cuál es el camino, la confusión despedaza la vida de esa persona y la lleva a la depresión. Pero cuando uno se siente mal y conoce el camino, aunque no cambien las circunstancias, ya uno empieza a recorrer el camino y uno sabe que algún día terminará ese camino. Entonces, una palabra de Dios, una palabra inspirada por Dios, termina dejando una inspiración también divina en el corazón de la persona. La va llevando a cambiar cosas que tiene que cambiar, ¿sí? La va llevando, pero hay que estar atentos a la palabra de Dios. La inteligencia espiritual nos va abriendo, pero necesitamos estar escuchando. El sacerdote en la homilía ya trata de interpretar la palabra de Dios, masticar la palabra de Dios, hacerla más digerible para su pueblo. Hoy lo escuchamos con Nehemías. El Señor le está hablando a través del escriba, está proclamando la palabra de Dios, está leyendo la Torá, el libro de la ley, se está leyendo porque es palabra de Dios, significa Dios te está hablando. Cuando alguien proclama la palabra de Dios, ya sea el evangelio o cualquier lectura, es Dios el que nos está hablando. Dios está hablando, está resonando la voz de Dios a través de alguien que la está proclamando. Esto es muy interesante y es muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando el sacerdote interpreta, acomoda, trae hacia las circunstancias en las que estamos viviendo esa palabra de Dios para que sea más digerible para nosotros, hasta la medida donde el sacerdote puede. Porque nosotros vamos digiriendo, vamos dando elementos y la inteligencia espiritual la toma, ¡pum!, y la ensarta exactamente donde se ocupa en tu vida. Y entiendes dónde estás haciendo el mal, entiendes cuáles son tus errores, entiendes qué es lo que tienes que cambiar. No digo que tienes la capacidad de hacerlo. Eso es otra cosa, eso es otra gracia diferente. Pero qué importante entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me dice. Porque hay personas que dicen, yo no entiendo qué es lo que Dios quiere. Nunca van a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no sabes qué quiere? ¿Cómo una niña, un niño va a hacer la voluntad de su mamá si no sabe qué es lo que su mamá quiere? No se puede. Necesitamos tener esa inteligencia espiritual que nos regale el Señor eso. Pero bueno, cuando el sacerdote interpreta, y no va a llegar hasta donde la palabra de Dios va a llegar en ustedes, pero va a desmenuzar un poco la palabra de Dios, la va a interpretar. Después de mientras el sacerdote le va interpretando la palabra de Dios, la palabra de Dios va interpretando nuestra vida. Por eso la persona sabe en qué se equivocó. Sabe porque la palabra de Dios le interpreta su propia vida. No entiende por qué están las circunstancias como están. No entiende por qué es como es. No entiende por qué pasa lo que pasa. Y la palabra de Dios viene, una palabra interpretada, pero que te va a interpretar a ti. Si tú sabes escuchar esa palabra, vas a quedar, vamos a decirlo así, ¿no?, desnudo delante de Dios, descubierto completamente delante de Dios, porque la palabra de Dios, repito, interpretada, viene a interpretar nuestra vida, a darnos a conocer quién somos. No quién creo yo que soy, ni quién dice la gente que soy, sino lo que es verdaderamente importante. La verdad la conoce Dios y Él es el que me dice quién soy verdaderamente. Las Sagradas Escrituras se van entendiendo y profundizando en la medida que nosotros las vamos poniendo en práctica. Ya entendí. Pero si yo no modifico, si yo no adecuo mi vida, si yo no me esfuerzo por hacer eso, por adecuar mi vida a la palabra de Dios, no voy a poder profundizarla. Si yo la pongo en práctica, entonces sí. Una mamá le enseña una fruta al niño de ese que se llama zapote, pero del zapote negro. Maduro el zapote negro. Se ve horrible.
Se ve de lo más feo. A nadie se le puede antojar darle una mordida al zapote negro. Absolutamente a nadie. Si la mamá le dice al hijo, pruébala. El niño, no me gusta. Todavía no sabes si te gusta porque no la has probado. Pruébala y después me dices si te gusta o no. Y entonces el niño agarra sin querer mucho una mordida. ¡Wow! Es una delicia el zapote negro. Es una cosa deliciosa. Le da una mordida y de ahí quiero más. Si no experimentas tú, si no pones en práctica la palabra de Dios, nunca vas a decir, el Señor tenía razón. ¿Por qué? Porque no pusiste nada en práctica y por lo tanto no sabes si tenía razón o no tenía razón. Pero cuando ponemos a prueba esta palabra de Dios, cuando ponemos en práctica lo que nos dice, profundizamos. Esa es la manera de profundizar en la palabra de Dios, ponerla en práctica, ponerla en obra, y entonces vas exprimiendo toda la savia, toda la vida que tenía para ti. Nuestra voluntad sufre mucho cuando no encuentra los caminos, cuando le pregunta nuestra voluntad a la mente, ¿qué datos tienes para tomar una decisión? Y la inteligencia no entiende nada. Entonces la voluntad no puede decidirse. Me voy por aquí, me voy por allá. No sabe nada, no tiene datos de este camino, no tiene datos del otro camino. No sabe qué hacer, no sabe cómo salir del problema. Eso nos pone en un conflicto interno que puede generar violencia, que puede generar coraje, que puede generar desprecio a uno mismo, pero es solamente falta de inteligencia espiritual. Lo que necesita la persona es orar y pedirla, y si Dios le concede, entenderá, sabrá, aunque tal vez no sabe cómo supo, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. Las mamás a veces no saben qué hacer con sus hijos, los hijos no saben qué hacer con sus padres, los maestros no saben qué hacer con sus alumnos, los jefes no saben qué hacer con sus empleados. Nos falta un poco de esa inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera? Y si nosotros nos vamos adecuando a lo que Dios quiere, da resultado. Entonces, cuando nuestra pobre voluntad no sabe qué decidir porque la inteligencia no le da los datos suficientes, aquí es donde entra nuestro buen Dios, y entra a través de la pobreza de nuestros sentidos. Dios entra a través de nuestros oídos. ¡Qué cosa tan impresionante! Cuando estamos en problemas y no sabemos qué hacer, Dios entra a través de nuestros oídos. Cuando la persona viene solo a hablarle a Dios y no lo escucha, sale sin entender nada. Si la persona no viene a preguntar, sino a recibir, y se abre a la palabra de Dios, saldrá conociendo el camino. ¿Sabrá qué? Aunque el sacerdote ni cuenta se dio que el Señor le respondió a la persona y le mostró cuál era el camino que tenía que seguir. Entonces nuestro buen Dios sí entra a través de los oídos, dice San Pablo, que la fe entra a través de los oídos, la palabra proclamada. Por eso aquí yo no quise que hubiese de las hojitas dominicales que aquí había, y en otras muchas parroquias hay hojitas dominicales. Es que la palabra de Dios en la liturgia no entra, en la Eucaristía, no entra a través de los ojos, entra a través de los oídos. Cuando se proclama es para escucharse, no para leerse. Por eso es que tiene que escucharse. Pudiera traer si las personas agarraran la hojita, la leyeran antes y la dejaran solamente para estar en el contexto y asimilar, no estar de repente la persona se equivocó al pronunciar y no sepa qué quiso decir. Ya lo leyó, tiene el contexto y puede saber cuál fue la palabra o qué es lo que se equivocó y qué es lo que tenía que haber dicho. Y eso le ayudaría mucho para seguir recibiendo la luz de la palabra de Dios. Pero como la mayoría lo lee, entonces ya no tiene la misma eficacia, porque en ese momento entra por los oídos. Después, cuando se celebra el sacrificio eucarístico, entra por los ojos, porque vemos cómo se va llevando a cabo la consagración y vemos ahí, el sacerdote nos presenta el cuerpo y la sangre de Cristo por los ojos, y después por la boca. Entra a través de la Sagrada Comunión y Dios entra por todas partes de nuestra vida.
Por toda nuestra vida entra, nos va dando luz a través de los ojos, de nuestra boca, de nuestros oídos. Qué impresionante es nuestro buen Dios. Qué impresionante es Él. Bueno, utiliza la pobreza por como quedó después del pecado, porque no estábamos así antes del pecado. Después del pecado hay gente fea. Bueno, luego les platico lo que es eso. Por los sentidos que ya están lastimados por el pecado original, nuestro buen Dios los sigue utilizando y entra a nosotros, entra a nuestra vida a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, sí, a través de la liturgia eucarística, por supuesto, y de manera muy especial allí, porque ahí se está derramando Dios, ahí estamos en el Calvario mismo y podemos entender mejor el Calvario si nos disponemos a escuchar, y allí es donde nos va a iluminar. Allí es donde nos va a iluminar. Por eso después de que se proclama la palabra, también hay una exclamación del pueblo, palabra de Dios, te alabamos Señor, alabanza, alabanza. ¿Por qué esa alabanza? Porque acabas de recibir lo que necesitabas. Mi hijo está ahorita sufriendo y tiene unas ronchas que no se le quitan y está grito porque no hay nada que lo cure. Y entonces alguien te dice, te voy a leer una receta con la que se le va a quitar todo lo que siente el niño y se le van a quitar las marcas y se le va a quitar todo. Y entonces dices, nada más vas a agarrar esto y esto y esto, lo mezclas y se lo das a tomar. Bendito sea Dios. Ya sé lo que tengo que hacer. Bendito sea Dios. Esa es la expresión. Alabado sea el Señor. Ya sé qué hacer. Me habló. Dios me habló. Y me habló y como me ama, me dijo lo que yo tenía que hacer. Bendito Señor. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor. Esa es la expresión que debería de venir. Y alegre, tendría que ser una exclamación de alegría, de una alabanza que brota del reconocimiento, de la gratitud de nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Eso vendría siendo un beso que le daríamos nosotros, un beso y un abrazo que le daríamos nosotros a Dios. Un abrazo lleno de amor, vea, que se le daría a Jesús, expresado en esas palabras de alabanza. Por eso escuchábamos en la lectura, en la primera lectura, es una alegría escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser una alegría? Si el día de nuestra muerte no estamos cerca del cielo, no vamos a poder entrar a Él. ¿Cómo no va a ser una alegría que alguien me explique qué es lo que estoy haciendo mal para evitarlo y qué es lo que tengo que hacer para acercarme al cielo? ¿Cómo no va a ser una alegría eso? ¿Cómo no va a ser una alegría? Es una alegría escuchar la palabra de Dios. Y es una alegría doble entender la palabra de Dios. Entender lo que Dios quiere. Es una alegría doble. Es una alegría doble que se puede experimentar. Entender la voluntad de Dios, entender qué es lo que me está diciendo. La mamá le dice al niño, esta es la letra L, esta es la A. Si las juntas, ¿cómo diría? La inteligencia humana. ¡Uy, qué bien! Un chocolate porque supo hacer esto. Es solo inteligencia humana. Y el Señor nos dice, esto es así y esto es así. Por consecuencia, y nosotros, 2, 3 veces y es que no entiendo. A veces no queremos entender, porque entender nos obligaría a cambiar de vida. A veces no queremos entender la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios ya nos da la inteligencia espiritual, ya lo sabes. Ya lo sabes. Por eso escuchamos hoy en el Evangelio, dice Jesús, vayan a los pueblos y prediquen que el reino de Dios está cerca. Y si un pueblo no los acepta, quítense el polvo de ahí, díganle, hasta el polvo de este pueblo nos quitamos en señal de protesta. Pero de todos modos, sepan que el reino de Dios ya está cerca. No lo entendieron porque no se abrieron a la inteligencia espiritual y lo van a tener que pagar por no haberse abierto y no haber pedido ni haberse abierto a la inteligencia espiritual.
Qué importante es esto entonces para nosotros. Qué importante que podemos escuchar y que podremos entender la palabra de Dios. Y entonces sabremos que esa palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Decía Santa Ángela, la inteligencia de las Escrituras, o la inteligencia espiritual, la inteligencia de las Escrituras esconde tales delicias que el que las adquiere se olvida no solo del mundo, sino también de sí mismo. También de sí mismo. Qué importante entonces ver, y a través de esto los invito a pensar, a reflexionar, si ustedes tienen esta inteligencia espiritual, porque comprender la palabra de Dios con inteligencia humana puede que le atines y puede que no. El porcentaje mayor está en que no le atines, porque la palabra de Dios no es para atinarle, es lo que es. Entonces, hay que ver si nosotros tenemos ese gusto, como dice, es para nosotros miel, es algo dulce para nosotros, las Sagradas Escrituras, la proclamación de la palabra de Dios. Entendemos, Dios me está hablando a mí. Se dirige a todos, pero Dios me está hablando a mí. ¿Ya lo entendemos eso? Si no, pongamos más atención y pidamos la gracia de la inteligencia espiritual. Eso no lo vas a alcanzar tú haciendo ejercicio, ni metiéndote en las redes sociales. Eso lo vas a tener cuando Dios te lo dé. Pídelo. Hay que pedir entonces la inteligencia espiritual, que comprenda, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero si no la comprendo, ¿cómo quieres que haga tu voluntad? ¿Cómo voy a hacerle para no cometer tantos errores? Y los errores es haber malinterpretado la palabra de Dios, pensar que Dios nos está pidiendo una cosa que no nos está pidiendo, y eso tiene consecuencias en nuestra vida. Hay que pedir la inteligencia espiritual. Pidamos la inteligencia con confianza, y nos vamos a ir dando cuenta a través de esta clave que nos da hoy Santa Ángela se pronuncia Foligno, se escribe Foligno se escribe, pero bueno, dice ella, la inteligencia de las Escrituras esconde tales delicias que el que las adquiere se olvida no solo del mundo, sino también de sí mismo. Si nosotros andamos con cosas, rencores, envidia, resentimientos, si nosotros andamos con soberbias, si nosotros andamos con algún conflicto de las cosas del mundo, atorados en un sentimiento del mundo, no tenemos esa inteligencia espiritual, porque esa inteligencia espiritual sale todo, se cae. Es que lo que no se sostiene se cae. Si el techo no lo sostienen este cemento, se cae, no está volando el techo. Todo lo que nosotros sentimos, algo lo está sosteniendo y somos nosotros. Cuando dejas tu atención, la quitas de ahí para ponerla en Dios, porque ya te diste cuenta que es miel, que es vida, pues entonces todo lo demás cae por su propio peso, sin guerra, sin lucha, sin lágrimas, todo simplemente cae, no importa lo que sea. Así de que revisemos qué tanto habrá de inteligencia espiritual en nosotros. Y si no la tienes, no digas, soy un burro porque no tengo inteligencia espiritual. No la tienes porque no la has pedido. Hay personas que tienen inteligencia espiritual y muy corta inteligencia física o material. Y entonces poco entienden del mundo, pero mucho entienden de Dios. Hay santos que a los ojos del mundo eran tontos porque no podían entender, aprender, ni memorizar nada del mundo. Pero en las cosas de Dios, volaban, levitaban. Tanta era la unión que tenían con Dios, la comprensión del misterio divino. Que el Señor nos conceda. Vamos a pedir todos, como un regalo de esta Santa Misa, ese don para nosotros, la inteligencia espiritual.
que podamos entender a Dios, que podamos querer qué quiere Dios de nosotros, porque nos ama. Y así creceremos y profundizaremos en su palabra, poniéndola en práctica. Que nuestro buen Dios nos ayude con estos dones que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.